Cuando una política pública no está bien diseñada y no contempla el ejercicio en la cotidianidad de esos cambios o esas mejoras a nuestra vida metropolitana, como es el caso de la no devolución de 50 centavos a la tarifa de 9.50 al subirnos al transporte público, pues prácticamente deja esa política pública descalificada, como mal diseñada, mal puesta en práctica, y aunque exista una aparente solución creando un fideicomiso para los miles de millones que se están acumulando cada que no se te devuelven 50 centavos, pues prácticamente en la cotidianidad no vemos reflejado esas mejorías y esa estabilidad social que requerimos en el día a día al subirnos al transporte público. ¿Qué nos alcanzaría con 50 centavos si sí nos los devolvieran? Si sí tangiblemente los tendríamos de vuelta en nuestro bolsillo. Este es el episodio de Para Tomarlo en Cuenta, que se detiene no en la futurología, sino en realmente desmenuzar desde la observancia de las políticas públicas qué pasaría en nuestras vidas si sí tuviéramos esos 50 centavos. Quédate, esto está arrancando y naturalmente tiene que ver contigo. Estas máquinas que cobran la tarifa de 9.50 sin regresar cambio, pues lo más normal es que se estén apropiando de 50 centavos más, que hay que decirlo, pues no es poco, es casi como el 5% del costo del transporte público, ¿no? Entonces, digamos, esa queja está desde hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa con esa tarifa? Y más allá de eso, otra vez yéndome a un nivel como un poquito más arriba, digamos, ese es un reflejo, digamos, esa queja y esa petición por qué hacer con eso que estaban robando, decían las personas, las usuarias del transporte público, con eso que están robando los transportistas, qué hacer con eso. Digamos, si vamos un poco más arriba, regresamos al tema de que el gobierno no invierte suficientemente digamos, en el transporte público. Esta relación de calidad que se ofrece, pues esta tarifa que está vigente y que aunque no nos dan los 50 centavos de cambio, con el mecanismo que acabas de mencionar, Jade, ¿no? Que tienes que reunir los taloncitos y hay un número de taloncitos por día para poderlos desembolsar, pues representa lo que se conoce como la tarifa social. Existe un término que se llama tarifa técnica y este término pues prácticamente identifica cuál es el valor real de la operación del servicio del transporte. Poco más de 30 millones de pesos es lo que tú y yo hemos recaudado en 4 años, toda vez que un procedimiento sencillo, como el cobro del pasaje en el transporte público, se diseñó e instaló sin considerar devolvernos 50 centavos. Las oficinas de gobierno se envuelven en términos y justificaciones para explicar que no hubo trampa a favor de los dueños del transporte, un derecho humano, dicho sea de paso, desplazado a privados. Pero en realidad ese dineral no está a tu alcance y a quienes se protegió de la crítica y calificó como que hicieron todo bien fue a ellos, los concesionarios. Hemos pedido o que los choferes traigan las monedas por ahí sueltas para que hagan la fracción de los 50 centavos o que evolucionen en su desarrollo tecnológico. Estamos trabajando en ello, pero sí quiero dejarlo en claro que tanto fabricantes como transportistas cumplieron con la norma técnica. Tendríamos que modificar la norma técnica para obligar a que sí den cambio. Un comunicado de prensa informa que si quieres recuperar tus 50 centavos, debes implementar un nuevo asunto a tu vida diaria porque el problema no se va a arreglar. Aunque ya pagaste por un servicio, todavía debes esforzarte un poco más al estilo Jalisco. Cabe destacar que la manera de solicitar el reembolso de los 50 centavos de excedente es acudiendo a los módulos de Citeur ubicados en las estaciones Periférico Norte, Periférico Sur y Juárez de la línea 1 de Mitren. En el caso de la línea 2, los ubicados en Tetlán, San Jacinto y San Juan de Dios. Mientras que en la línea 3, los de las estaciones Ávila Camacho, Arcos de Zapopan y Central de Autobuses. Los horarios de atención son de 8 a 21 horas y son 4 códigos QR los que pueden ser reembolsados por usuario en un día, teniendo una prescripción de 15 días a partir de su emisión. Pensar que las personas más pobres en la ciudad ganan cerca de entre 1,500 y 1,800 pesos al mes, dependiendo de si estamos hablando de la zona metropolitana, de todo el estado y demás. Pero supongamos por un momento 1,500 pesos entre 30 días que tiene el mes son cerca de 50 pesos al día por persona, ¿no?
Eso significa que 50 centavos extras que se queden en, pongamos un trayecto promedio, diría, porque hay personas que pagan mucho más, pero un trayecto promedio usual en la ciudad, donde una persona tiene que pagar 2 camiones de ida y 2 camiones de regreso de su hogar ya sea al trabajo, a la escuela, lo que sea. Eso implica que estemos hablando de cerca de 2 pesos, ¿no? Parece poco, efectivamente, parece realmente una nimiedad, pero cuando hablamos de 2 pesos que se está apropiando, en ese caso, los concesionarios del transporte público o que van al fondo de tantos millones, lo reclaman, cualquiera que sea, digamos, lo que termina pasando con ese dinero. De momento son 2 pesos de 50 pesos, es decir, 4% de su ingreso que se está quedando directamente digamos, en la máquina del camión, porque nunca se les ocurrió o nunca les interesó dar cambio, ¿no? 2024 es un año donde están corriendo dos cosas. Se pide el voto y se prometen cosas como en un acto romántico, haciendo que la miel sobre hojuelas no te permita valorar qué tipo de trabajo han realizado quienes cobran un salario mensual gracias a tus contribuciones sin mayor esfuerzo, y por eso quieren seguir ahí. Evaluar su desempeño es lo menos que pasa en tiempos electorales y entre pestaña y pestaña a los 40 grados de temperatura. Mientras estás trasladándote en el camión, valdría mucho tomar en cuenta este tema desde el enojo. Si uno se pone a pensar, a sacarnos de esta normalización en la que vivimos de la precariedad que hay máquinas de transporte público, perdón, hay máquinas con las que se hace cobros de transporte público, de sistemas de transporte público en otras ciudades, que incluso no solo te dan cambio, sino que además tú puedes, así no traes cambio, porque traes billetes, puedes insertar el billete, puedes insertar una moneda de mayor denominación y te regresan cambio para que puedas pagar ahí mismo, ¿no? Todo eso dentro de una misma máquina. ¿Cuál es el problema? Que claramente no hay dinero para pagar esas máquinas y los concesionarios no lo van a hacer, ¿no? Entonces, ni el Estado ni los concesionarios, y entonces lo que termina pasando es justo esto, que entre los hogares más pobres, claro, me estoy yendo al 10% más pobre, terminan dedicando cerca de 4% de sus ingresos diarios a que ese dinero se quede ahí, ¿no? Desde el enojo organizado. Pero antes de eso, ¿qué otro ángulo revisaremos sobre este caudal de dinero que tenemos guardado? ¿Para qué y qué nos alcanzaría? Seguimos. Como hemos estado escuchando, en Jalisco quienes usamos el transporte público, aunque no recibimos un servicio de calidad que compita con el transporte en cualquier país de Europa e incluso Sudamérica, es decir, no hay horarios específicos de llegada a un paraje, no tenemos en las paradas de camión señalética que dé rutas y explicaciones que pasan por ahí, menos un monitor que indique la geolocalización de la unidad. Las unidades no cuentan con aire acondicionado, suficiente espacio entre un asiento y otro, y ni el 20% de las unidades tienen un mecanismo de resguardo de tu bicicleta en caso de que conectes dos formas de moverte. Menos los parajes tienen resguardo solar, iluminación nocturna o, por si fuera poco, el sistema de cobro es errático o te condicionan a tener una tarjeta de prepago. En este bloque vamos a descubrir cuánto le pega a la economía familiar que los 50 centavos se queden en un fideicomiso. Actualizó el dato de los viajes diarios y se realizaban alrededor de 11 millones de viajes. Y entonces, a partir de ahí, pues me tomé el permiso de estimar cuántos viajes estaríamos realizando ahora para el 2024, ¿verdad? Y se estarían haciendo alrededor de 13 millones de viajes con esta estimación. Esto es en todas las modalidades de transporte. Pues para eso, exclusivamente, específicamente, para pues, poder llegar al dato de los 50 centavos que no se regresan por el sistema o el esquema de operación que tienen las alcancías y que no brinda la opción de que el usuario pueda tener de forma inmediata sus 50 centavos. Tenemos un cálculo alrededor de 7 millones de viajes por día en transporte convencional. El transporte convencional
Son todas las unidades de transporte que vemos de color rojo y verde y que están circulando en todas las vialidades del área metropolitana de Guadalajara. El transporte es el motor de la economía, dice el investigador del Centro Universitario de Tonalá, y de la canasta básica apunta, el 14.2% de los ingresos se va a transporte, por lo que esos 50 centavos sí impactan en el flujo de dinero de una familia promedio de 4 personas con 2 salarios mínimos. Si consideramos que de esos viajes pues no se nos otorgan los 50 centavos, tenemos por estos dos viajes casi medio, por estos 2.4, $1.20 que no se nos regresan por persona, por hogar. Y en el supuesto de que pues viajan las dos personas que trabajan o que generan ingresos para el hogar, pues ya eso nos representa un gasto en el transporte, que si bien también aquí es importante mencionar, pues las personas que somos profesores, estudiantes, mujeres embarazadas, pagamos la media tarifa. La media tarifa equivale a $4.75. Para acceder a esta diferenciación en la tarifa tenemos o necesitamos contar con la tarjeta de prepago, ¿verdad? Para que el cobro sea exacto y que podamos pagar los $4.75. En ese sentido, en el supuesto que hablaba al principio, Jade, si los dos jefes del hogar y los otros dos integrantes que no trabajan utilizan el transporte público, necesitan erogar de sus ingresos familiares $70.80 diarios para moverse en el área metropolitana de Guadalajara en transporte público. En teoría, nos explica, la tarifa técnica al transporte en el área metropolitana de Guadalajara debiera ser de $2, 32 pesos por viaje. Este dato, cruzado con la autoevaluación gubernamental de 80/100 que el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo en el área metropolitana de Guadalajara exhibió, todo indica que la autocrítica probablemente no venga acompañada de mejoras y esos 50 centavos no devueltos seguirán juntándose en un fideicomiso al que tú y yo no tenemos acceso. 8.1 de calificación, superamos ya el 8 que tuvimos el año pasado, e imagínense nada más lo que significa haber salido del agujero en el que tenía el transporte público en el gobierno anterior. La calificación en el 2018, en el último año del gobierno del PRI, era de 5.6, reprobado. Hoy estamos ya en 8.1, a partir de todos los indicadores que se evalúan. Esa es la calificación que nos dan los usuarios, la gente. Tendríamos que estar muy atentos a ver los resultados de la encuesta Origen-Destino que realizó ya el IMEPLAN, pues también para ver obtener, desde el punto de vista nosotros como investigadores y docentes, el número de viajes que se realizan para tener información pues más puntual, ¿verdad? Y poder pensar en alternativas como esta que te acabo de mencionar, ¿verdad? Que es un buen mecanismo que pudiera ayudar a las personas en sus ingresos y que el costo del transporte pues no represente más proporción del gasto familiar. Y también con esto podríamos pues pagar una tarifa tal vez mayor, donde también el empresario transportista pueda ofrecer mayor calidad, que aumenten sus ingresos, porque muchos de los especialistas y colegas pues dicen que no debería ser un negocio el transporte, pero pensándolo de otra forma, si el transporte se ve como un buen negocio, ¿por qué no invertir mejor para que la calidad sea de una mayor percepción? Hay una encuesta de satisfacción al usuario y tienen una calificación de 80. Yo en lo personal pues creo que hay algo por ahí medio raro en esa calificación porque no se percibe verdaderamente en algunas rutas, ¿no? Pienso que se debe de democratizar el transporte. ¿A qué me refiero con democratizar el transporte? Tiene que, y va en el sentido pues de las brechas, ¿verdad? Si el modelo se sigue haciendo, ¿no? Se sigue participando en el modelo actual, pues hay que voltear a las ciudades donde con pequeñas acciones se reducen estas desigualdades. Mira, te pongo el ejemplo de Santiago, que también tienen una tarjeta que se llama VIP, que es muy buena. Aquí ya tenemos una tarjeta. Como usuario, yo la otra vez me tuve que desplazar de Tlaquepaque hacia Zapopan. O sea, lo hice verdaderamente facilísimo con la tarjeta de mi bici
que esa sí se integra con el tren, pero no se integra con el transporte convencional. Mi bici más tren se integran y no lo he usado en la integración. Esa pequeña acción reduce brechas de acceso. Las voces de quienes estudian la desigualdad, la economía, la planeación sustentable de las ciudades como Guadalajara apuntan a democratizar el transporte, y eso lo vemos al concluir. Estamos revisando en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta con académicas y académicos de la Universidad de Guadalajara qué pasa con ese fideicomiso a donde se destinan los 50 centavos que no se han devuelto a usuarias y usuarios del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué programas sociales, qué beneficios y sobre todo realmente cuánto sabemos del destino de ese fideicomiso y sobre todo bajo qué circunstancias de desconfianza creemos que se podrá concretar algo al respecto, tomando en cuenta que las políticas públicas tienen que estar diseñadas a la perfección en el siglo XXI para que tú y yo no tengamos que desprendernos de 50 centavos que de 50 y 50 al mes pueden ser hasta 3,000 pesos dependiendo de cuántas rutas de camión y cuántos viajes realices al mes. Esto tiene que ver contigo. Vamos rumbo a las conclusiones y nos encantará que participes a través de las redes sociales también sobre este tema. Quédate. Cada nido de lluvia, como llama el gobierno de Jalisco a los sistemas de captación de agua de lluvia que se almacenan en tinacos de plástico, tiene un costo de 20,000 pesos. Su funcionamiento, una vez que ya se instalan, depende absolutamente de quien viva donde se puso, la colonia, los barrios o el centro comunitario a quien se le asignó. Con lo que llevamos juntado en el fideicomiso de los 50 centavos a devolver, que no se previó en la norma al modificar camiones, se podrían instalar 1,500 nidos de lluvia. Pero por el contrario, en el temporal, lo que hemos visto además de destrozos personales en casas, avenidas y altos riesgos al transitar caminando cuando cae una lluvia es simple: tinacos trasladándose por las avenidas. Que sea posible conciliar los intereses entre privados utilizando capital público y haciendo y explotando servicios públicos con el bienestar de la población, ¿no? Me parece que eso de entrada es muy difícil de hacer. Insisto que en muchas ciudades a nivel mundial, pues todo el transporte público es público y es operado por públicos, y lo que genera ese transporte público es reinvertido en el mismo sistema de transporte, ¿no? Eso es algo que aquí claramente no sucede. Y sí, yo creo que en temas electorales termina pesando más para las candidaturas, para las propuestas que arman y las plataformas políticas que arman, digamos, los intereses de quienes tienen más capacidad de comunicarlo y quienes muy probablemente les vayan a castigar más si no se toman en cuenta esos intereses. Y creo que en el balance, digamos, electoral, político que hacen las candidaturas, pues termina ganando en ese sentido el transporte privado motorizado, y que al final de cuentas es, digamos, termina, o sea, es eso en términos de política o de economía política, termina teniendo resultados en cómo al final de cuentas se sigue priorizando, como decía, en la inversión en infraestructura a los privados y al transporte privado y no al transporte público. Por el contrario, el transporte público es subsidiado con 500 millones de pesos cada año sin una mejora radical. Voltemos a ver el aprovechamiento de la tecnología, las fintech. La operación del modelo ruta empresa pues ya está obsoleto, se aprecia en la calidad del servicio que percibimos. También los empresarios, al no contar con los ingresos suficientes para invertir en capacitación con los operadores, invertir en la actualización de los propios empresarios, ¿no? Ya existen modelos fintech en el que se puede democratizar el transporte, el modelo de operación. Con la tecnología del blockchain, sí existe un fideicomiso, pero con el blockchain de fondo, pues puede ser más seguro cada operación. Es súper trazable cada movimiento que se hace, pues digamos desde los ingresos que tiene cada ruta empresa, ¿verdad? ¿Por qué no involucrar o abrir también a que los propios usuarios seamos dueños de la unidad del transporte? Tipo la metodología 100 ladrillos, ¿no? Que los propios usuarios también seamos, pero tienen que ser cambios
extremadamente radicales. Eso puede reducir la brecha en el acceso a la propia participación en el mercado del transporte. No hay un sujeto colectivo muy claro que esté luchando por el transporte público de manera organizada, ¿no? O sea, con excepción de cuando la FEU hacía sus manifestaciones para defender la tarifa del transporte público, suele no haber como un colectivo tal cual conformado y organizado para exigir al respecto, ¿no? Creo que en parte también eso tiene que ver con que no se encuentre un espacio en el cual vertir esas exigencias las personas que usamos el transporte público, y al mismo tiempo la parte de los políticos que no toman en cuenta eso. Pero ahorita, dejando de lado eso, el que no se encuentre esos espacios donde organizarse para exigir esos temas o exigir dentro de esas precariedades, creo que es algo que se puede extender a distintos ámbitos de los servicios públicos, de los servicios o digamos de la política pública que hay, y en general de las dimensiones que terminan afectando al bienestar, ¿no? Entonces, creo ahí que parte o digamos la recomendación es, primero que nada, sí no acostumbrarse a que sea así. O sea, lo primero es que como decíamos, que no naturalicemos esa precariedad, que sí. Algo que a mí me pasa luego es que yo me enojo, ¿no? Cuando estoy en el sol y hace no mucho me pasó justo lo que decía, que bajando del tren ligero estaba bajo el sol, un camión no se paró justo y dije, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué está eso así, no? Ampliar la cobertura del transporte. Ahora pues hay nuevas modalidades de movilidad, ¿verdad? Ya hay nuevos modos, ya el concepto de la micromovilidad, las personas que se desplazan para generar cuidados con otras personas, o los que se dedican a los cuidados del hogar. Hay un sinnúmero de cotos residenciales o cotos cerrados, ¿verdad?, que no tienen acceso para que las personas que trabajan en esos sitios de empleo tengan acceso para llegar con mejores tiempos y con un menor costo de traslado. Todas esas pequeñas acciones pueden reducir estas brechas. ¿Y a ti? ¿En qué te gustaría gastar poco más de 30 millones de pesos que hemos juntado de 50 en 50 centavos? ¿Salud? ¿Vacunas? ¿Estancias de diversión para la niñez? A veces no es que las instituciones gubernamentales que sostenemos tú y yo no tengan dinero. El recurso existe. La eficacia de cómo se aplica es lo que marca la diametral diferencia. A tomar en cuenta en periodo electoral y en cualquier otro tiempo.